Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros estamos muy agradecidos al Colegio Notarial por este marco magnífico y palaciego. Así que somos muy afortunados porque además tenemos la persona justa para esta conferencia. Porque claro, como no hay nada mejor que ser cocinero antes que fraile, y Carmen, pues, que es profesora, Carmen Abad Zardoya, que es la persona ideal, por lo tanto, para la conferencia, es profesora asociada de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza. Pero aunque su trayectoria investigadora se ha centrado en el espacio doméstico, no solamente la cocina, en general el espacio doméstico durante la Edad Moderna, en especial en los aspectos de cultura material y desde una perspectiva de género, Carmen tiene una experiencia que en el siglo XIX, como se ve en la literatura española, pues ser cocinero, pues en las casas grandes, tipo Marqués de Vegallana en la Regenta, pues sí, el cocinero de Vegallana dice que las mujeres no saben cocinar, que lo suyo es que sea un hombre, ¿no? Pero como en la misma Regenta se ve, las tías de la Regenta pues son muy buenas cocineras y cocinan por el europeo, y vamos, que una señora de la clase en Vetusta, Oviedo, pues no se le caían los anillos por cocinar. Bueno, pues ese arte de cocina lo conoce experimentalmente Carmen, y no solo librescamente o como investigadora. Por lo tanto, después, o también, otra de sus líneas de trabajo ha sido precisamente esta, la del espacio y el ajuar culinarios. Desde 2014 participa en proyectos de investigación de ámbito nacional, dirigidos desde la Universidad Complutense, con Gloria Franco como investigadora principal, y más recientemente en el proyecto del IULCE, La herencia de los reales sitios, Madrid de corte a capital, coordinado por la Universidad Autónoma, la Universidad Rey Juan Carlos y otras madrileñas. Como investigador y conferenciante en materia gastronómica, ha colaborado en proyectos expositivos, divulgativos y docentes con instituciones como el Museo Nacional de Artes Decorativas, en el proyecto ArtSense, la Biblioteca Nacional, magnífica exposición que se tituló La cocina en su tinta y que trataba efectivamente de eso, de la tratadística culinaria, la conservada en la biblioteca, o no, pero básicamente la conservada en la biblioteca, que es riquísima, y el utillaje. Hizo un artículo insuperable, y esto lo sabemos en Patrimonio Nacional, porque la cocina de Palacio, me van a permitir que barra un poco para adentro, pues la cocina de Palacio tiene un utillaje estupendo, y nadie mejor que Carmen nos ha explicado para qué era útil el utillaje de la cocina de Palacio. También en el Museo del Prado ha dado cursos para docentes, y en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, ciclos de conferencias. Dirige la asignatura El patrimonio en los programas de turismo especializado en el Máster Online de Turismo Cultural Miró de la Universidad de Perpignan, vía Domitia, y es miembro de la Academia Aragonesa de Gastronomía. Y bueno, también tengo la muy placentera experiencia de su asesoramiento en recreación de recetas históricas, de nuevo para Patrimonio Nacional y para la red de residencias reales europeas. Fue el alma, ¿no?, de una reconstrucción de un banquete del siglo XVI en el Escorial que recordaré perdurablemente. Y recetas históricas para televisión, para Media Pro y otras productoras, y empresas privadas y actos culturales. En fin, que se me hace la boca agua solamente de presentarla, y espero que también se les haga a todos ustedes durante los próximos minutos. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, es un honor, un auténtico honor estar en este marco tan extraordinario que he tenido la ocasión de conocer, primero a través de fotografías y hace unos minutos, tan solo unos minutos, in situ, que impresiona todavía mucho más, y creo que al final de esta conferencia tendremos quizá la ocasión de hacer un pequeño recorrido por un tesoro casi oculto de Madrid, unas instalaciones extraordinarias. Bien, muchas gracias, José Luis. Creo que ha sido una presentación maravillosa, no sé si merecida, y espero no defraudar las expectativas de los presentes.
Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar porque esto es un viaje gastronómico, pero es un viaje también por el mundo de las maneras, por lo que se llama la civilización en la mesa. Si juzgáramos la mesa aristocrática española entre 1850 y 1920 a partir solamente de la encendida prosa de los gastrónomos, que es una especie de polígrafos que ve la luz también justamente por esta época, llegaríamos a la conclusión de que la alta sociedad española estaba inmersa en un dilema moral digno de Hércules en la encrucijada. ¿Olla podrida o sopa de tortuga? Estas serían las dos opciones de este Hércules en la encrucijada. Bien, con otras palabras, de un lado de la balanza nos encontraríamos con una especie de deber de fidelidad a la esencia patria condensada en el recetario anónimo de las cocinas regionales. Y en el otro lado de la balanza tendríamos la rendición a un canon gastronómico impuesto por la hostelería, un poco lo que nos pasa hoy en día también. Pero lo que ofrecía la hostelería entonces era una reformulación de la cocina francesa en un repertorio internacional e internacionalizado, que era el que ofrecían los grandes restaurantes, los hoteles y los balnearios, locales que, dicho sea de paso, estaban frecuentados por los mismos protagonistas que frecuentaban estos salones, los que hoy estamos ocupando. Bien, por ejemplo, esto lo decían tanto los gastrónomos como los cronistas de sociedad, como Montecristo, ¿no?, al que conocerán porque seguro que a lo largo de este ciclo ha salido en varias ocasiones la publicación Salones de Madrid, ilustrada por las maravillosas fotografías de Christian Franzen. Y una de las cosas que aparecía allí una y otra vez machaconamente era los halagos al aspecto castizo entre 2, 3 o 4 juegos de comillas de la marquesa de la Romana, a la que yo veo peinada a la manera más francesa posible. Pues algo parecido sucede justamente con la gastronomía. Bien, y es que si juzgáramos también por los menús impresos que nos han llegado de los banquetes que se hacían en aquella época, sobre todo en salones privados, en comedores privados, mejor dicho, la balanza se decantó del lado cosmopolita también en las cocinas domésticas. Sin embargo, y como los gastrónomos y los cronistas de sociedad no se cansaban de repetir una y otra vez, el todo Madrid no estaba dispuesto a prescindir de ese casticismo militante tan propio de la aristocracia y de la alta burguesía españolas. El mantenimiento de platos populares en el recetario de casa, digamos, de platos populares y hasta platos de subsistencia que habían acumulado durante mucho tiempo y justificadamente una mala prensa. Pues bien, el mantenimiento de estos platos populares y hasta de subsistencia en las cocinas palaciegas fue una más de las manifestaciones de esta pulsión castiza. Podemos poner como ejemplo las gachas de harina de almortas. Fíjense en esta imagen de Goya, ¿no?, de gracias a la almorta. Ya era conocida en época de Goya los problemas que podía traer las famosas gachas castellanas, los problemas para la salud y muy serios, pues bien, estas gachas se hacían en las cocinas del Palacio de Liria, rebautizadas, eso sí, con la legitimadora etiqueta de gachas al estilo Lardi, que parece que conjuraba todos los peligros. Y precisamente con esa misma etiqueta fueron recogidas por Eva Celada en su libro de recopilación de recetas de la Casa de Alba. En semejante duelo identitario, en esa mentalidad escindida, ¿no?, o en ese corazón escindido entre lo cosmopolita y la esencia nacional, Mariano Pardo de Figueroa, más conocido como el Dr. Tebusen, que es como firmaba sus escritos gastronómicos, propondría convertir la olla podrida, que está, cual Jesé, convertida en la raíz misma del árbol genealógico del cocido, propuso convertir la olla podrida en un plato de Bellevue o de Bellavista, es decir, esos platos que salían a la mesa de los banquetes dados, de las grandes cenas de gala en los palacios, como plato para ver y no catar, Bellavista en el sentido literal y en el sentido figurado, en los dos, ¿no?, para ver y no catar.
como hacían los ingleses por aquella época con su roast beef, que se sacaba invariablemente en todas las mesas, pero luego uno se tomaba el salmí de becada, que le parecía mucho más refinado que el roast beef que podía tomar un día sí y 3 también. Bien, el caso es que Guillermo Moyano, del que no podemos lamentablemente obtener fotografías, antiguo cocinero de los marqueses de Loring en Málaga, escribió un libro, El cocinero español, donde escribiría precisamente la manera de trinchar las piezas de carne y de servir el cocido, eso sí, en 2 vuelcos, no en 3 vuelcos, pero con una disposición de las carnes muy parecida a la que todavía hoy podemos tomar en Lardi, precisamente en el 3er vuelco del cocido. Por eso he puesto la imagen publicitaria de lo que todavía es una experiencia que se puede revivir en Lardi. Bien, como suele suceder en estas disquisiciones teóricas que pueden hacer correr ríos de tinta, al final sería la rutina cotidiana el juez que con sabiduría absolutamente salomónica resolvería esta contienda, ¿no? Esta mentalidad o este corazón escindido, este corazón partido en términos más coloquiales. Para eso, los palacios lo que tenían era un comedor de diario, donde efectivamente primaba la cocina casera, ese recetario anónimo y tradicional, normalmente obra de cocineras, y aquí traemos a colación la introducción de José Luis, ¿no? De cocineras o de guisanderas, y luego, por otro lado, estaba el comedor de gala, que luego creo que tendremos la posibilidad de contemplar ese maravilloso comedor de gala, ¿no? de este palacio, del palacio de don Manuel González de Ongoria, donde se llevaban a cabo las cenas de gala, las, comidas o cenas de etiqueta, de sociedad, donde ahí, pues bueno, quien era el monarca totalmente absoluto era el cocinero de gorra alta, o perdón, chef, porque la manera es ahora en este momento cuando precisamente se impone ese uniforme, que era anterior, pero bueno, se generaliza ese uniforme de gorro alto, que además viene de Francia, y sobre todo los apelativos de jefe o de chef, de chef. Y entonces se produce esa dicotomía que a mí me parece que todavía es un asunto no resuelto entre, y cito otra obra literaria del siglo XIX, entre cocinera antigua y cocinero de gorro alto. O cocinera antigua versus cocinero de gorro alto. Un duelo todavía sin resolver. Bien. En todo caso, esta vuelta al recetario anónimo, al recetario de las guisanderas, pues igual que si ustedes están acostumbrados a comer fuera de casa, a que luego lo que apetece cuando vuelves es lo más tradicional, ¿sí o no? Voy a pedir ahora la colaboración del público. O sea, todo el mundo no puede comer todos los días del bulli, del jockey, ¿a que no? ¿No? Bueno, pues esto sucedía exactamente igual. Por lo tanto, había un recorrido siempre de ida y vuelta. El recetario internacional y el que podemos encontrar en los repertorios de la época, ese recetario de hoteles, balnearios y restaurantes, estaba presente en el comedor de gala, pero en el comedor de diario estaba presente pues ese recetario tradicional, o eso como diríamos ahora, porque ahora antes era todo había que decirlo en francés, ahora todo hay que decirlo en inglés. Por lo tanto, esa comfort food, esa comida confortable que reconfortaba también el espíritu y no solo el paladar, era la comida de diario. Y por cierto, entre las clases adineradas, es decir, entre la aristocracia burguesada y la burguesía aristocratizada precisamente de este periodo, se volvía ese recetario full time o a jornada completa fuera de Madrid. Es decir, en las residencias de recreo o en las villas suburbanas o cuando no se estaba en la temporada mundana, digámoslo así. Y luego estaba, por otra parte, la clase media o la pequeña burguesía, que tenían el recetario tradicional con pequeñas excursiones al recetario afrancesado, pues, adaptado al bolsillo, pero siempre ejecutado por esa cocinera que era el profesional al que se podía aspirar
el único profesional al que se podía aspirar. Pues, por ejemplo, están viendo aquí, a mí esta fotografía me parece deliciosa. La he introducido aquí, aunque no venga muy a cuento, porque es un autorretrato familiar del fotógrafo Antonio García, que está aquí, ¿eh? Y el pintor Sorolla está sentado en primer término. Entonces es el comedor burgués. Pero ese comedor burgués se parece mucho al comedor de diario, y a las escenas de comedor de diario que podíamos encontrar en los palacios madrileños. Bien, esta charla, para que no fuera, y me van a perdonar la expresión, que también es muy culinaria, un auténtico pestiño, yo la he organizado más bien como una preparación, montaje y servicio de una cena en un comedor de gala. Es decir, vamos a tener un pequeño momento Downton Abbey a lo largo de esta charla, tal y como se haría en un palacio madrileño. Para ello hemos tenido que tomar prestadas unas cuantas cosas. Bien, los manteles, la cristalería y la mayor parte de la vajilla se lo vamos a tomar prestado a los Lázaro Florido. Lo vamos a tomar prestado del Palacio de Lázaro Galdiano y Paula Florido, concretamente la mayor parte de las piezas de su ajuar realizado en 1903, precisamente para la pareja. Aunque también tomaremos prestadas algunas piezas de los marqueses de Cerralbo y algunas del vecino Museo Nacional de Artes Decorativas. La decoración de comedores, sin embargo, nos llevará de un palacete a otro. Damos por sentado, en cualquier caso, que de 1850 en adelante, incluso en casa de los Cerralbo, ya todos usan en la cena de gala lo que se llama el servicio a la rusa. Eso significa que todos los comensales iban a comer exactamente los mismos platos, unos a continuación de otros, y exactamente en el mismo orden o secuencia. Es decir, igual que nosotros comemos en casa, más o menos, o desde luego igual que nosotros comemos en un restaurante. El menú, por cierto, o la sucesión de los platos y el orden en el que se van a servir, lo conocían los comensales de antemano gracias a otra novedad de la época, que es el menú impreso. Están viendo en pantalla algunas de las piezas de la colección que perteneció a Pardo Figueroa, al doctor Tebussen, y que se encuentran en un museo catalán. Y bueno, son muy divertidas, son realmente divertidas. Algunas se hacían ex profeso y a mano para algunas de estas ocasiones, otras se encargaban impresas y eran plantillas ya preconcebidas, ¿no? Entonces, normalmente a un lado, si son dobles, si estos tarjetones son dobles, al exterior llevan el nombre del comensal, luego eso es individual en cada caso, pero cuando se abren, lo normal es que tengamos el menú, la sucesión de platos a un lado, a excepción de los volantes fríos, pero sí con el reflejo de los vinos, y al otro lado el programa musical de la velada. Entonces esta pieza es verdaderamente curiosa porque es un banquete italiano, pero que comienza con el himno de Riego. Es una auténtica rareza, que pertenecía a la colección particular de don Mariano Pardo de Figueroa. Bien. En general, en Madrid, las cocinas y las despensas se situaban en los bajos y semisótanos. En todos los casos, excepto en uno, precisamente en Parque Florido, donde de una manera muy excepcional, la cocina se puso en el segundo piso junto con las habitaciones del servicio y de los invitados. Pero es algo completamente excepcional. Aquí en Madrid nunca se hicieron experimentos en este sentido. Es verdad que se adoptaron, digamos, las innovaciones tecnológicas de las últimas cocinas de hierro fundido, pero no se pensó en una racionalización de esos espacios, sencillamente porque no iba a ser el ama de casa o la señora de la casa la que los transitara, sino un nutrido servicio doméstico. Y entonces, pues bueno, estaban acostumbrados a trabajar así. ¿Por qué cambiar las cosas, ¿no? Así que digamos que en este sentido Madrid es muy conservadora en cuanto a la distribución de las dependencias de cocina y dependencias anejas en los palacios. No hace experimentos en este sentido, ¿no? Inspirados, pues, digamos, por los métodos anglosajones de redistribución. Bien.
Otra dificultad que cuando José Luis me propuso hacer esto, yo digo, pero si esto no es mi siglo, ¿qué estoy haciendo aquí? Fue el encontrar rastro de aquellas cocinas. Y la verdad es que no quedan, lógicamente, porque tanto la cocina como el baño, lo estábamos comentando hace un momento con una de las organizadoras, es que son las primeras habitaciones que desaparecen y el baño subsiste algo más, ¿no? O sea, como vieja reliquia y además como una curiosidad. Pero es que las cocinas tienen que funcionar. Y dejan de funcionar con una obsolescencia extraordinaria, y justamente además en este periodo. Por lo tanto, pues es lo primero que ha desaparecido, lo que más se ha transformado. Entonces, solo he encontrado, y me parece un testimonio excepcional, esta fotografía que es de principios del siglo XX ya, porque vamos a reproducir un banquete precisamente en este pequeño margen cronológico del cambio de siglo, que es una cocina que perteneció al palacete, tristemente desaparecido a partir de 1975, fecha en la que fue derribado, de don Luis Cantal. Don Luis Cantal se hizo construir en la Castellana, en el 32, creo recordar, bueno, el 30 y algo, un palacete en 1905 que compraría en 1922 el marqués de Luca de Tena, fundador del ABC, precisamente para su hija. Y esta es la única fotografía que tenemos, digamos, contemporánea y veraz de la cocina de aquella época, ¿no? Que es esta cocina, como diríamos ahora, esa cocina isla, que en la época, como muy bien ha reflejado José Luis en su fantástico estudio sobre la cocina de palacio, no necesitaba campana, pues porque digamos que el vapor de los guisos no molestaba, pero el vapor, los vapores de la combustión y los vapores del cocinado tenían otras vías de escape, ¿no? Y bueno, es un testimonio para mí excepcional. Es una pena que hayamos perdido esto. Y en España se han perdido prácticamente todas, en otros lugares no. Por eso tenemos una joya con la del Palacio Real de Madrid. O sea, es una auténtica joya. Es muy raro encontrar instalaciones de cocina que sigan como estaban en esta época. Y en cuanto al utillaje, pues lo que ven en la fotografía, que es la batería de cobre, batería de cocina es otro término, es otro sintagma que aparece en Francia y se acuña precisamente en el siglo XIX y se difunde por todas partes. Pues la batería de cocina y muy especialmente los moldes de cocina son los que configuran el paradigma estético de esta cocina. El paradigma estético de la fórmula de Escoffier, ¿no? Que será la que todos conozcamos hasta que lleguen pues, los apóstoles de la Nouvelle Cuisine en los años 70 del siglo XX y nos cambien todo, ¿no? Pero lo que daba la estética de la cocina era precisamente la batería de cocina y los moldes. A propósito, hablando de la batería, por especular simplemente, ¿no? Porque yo no me he metido en los archivos de los distintos palacios madrileños, pero sí en los anuncios donde me dicen dónde podían haber comprado las baterías de cocina y los moldes para los distintos palacios por debajo del Palacio Real, es decir, para otras economías. Pues probablemente en una tienda que estaba en la calle de Esparteros en el número 10. Y que se llamaba La Vascongada y que a partir de 1861 se empieza a publicitar como un comercio de quincallería, que así no queda muy elegante, pero regentado por los señores Aguirre y Peña, que estaba especializado precisamente en la venta de estos artículos de importación. En lo que toca al listado de platos, pues tenemos mucha más suerte que en lo que toca a las instalaciones de cocina o en los moldes que tenemos que recurrir. Los vamos a tomar prestados, ya lo siento, voy a hacer una petición formal aquí a Patrimonio Nacional de la cocina de Palacio. Tengo el placet, ¿no? Bien, en lo que toca al listado de platos, el problema pues no es la escasez, sino más bien todo lo contrario, la sobreabundancia de fuentes impresas. Y es que en la época hay una verdadera explosión editorial de recetarios donde no solo se multiplican las recetas, sino las recetas para limpiar las baterías de cocina, los consejos para trinchar, los consejos para servir y todo con arreglo a la nueva etiqueta que impone el servicio a la rusa.
El que nosotros vamos a seguir, el manual que nosotros vamos a seguir, no es el más famoso, pero sí es el más realista, pues fue escrito por un profesional que se había curtido en Casa Lardi. Es decir, lo normal ahora es que el cocinero de gorro alto que se contrata en las casas de rumbo o de mucho rumbo sea alguien curtido, sea un profesional precisamente curtido en el mundo de la hostelería. Esto es lo que se pide. Esto es exactamente lo que se pide. Bien, el arte culinario de Adolfo Solichón, que es el que vamos a utilizar, fue aprobado por Agustín Lardi, el que había sido su jefe, en 1900, y se dirigía expresamente, era un libro que se dirigía no a las amas de casa, no a las señoras de casa, tampoco para dirigir bien a su propio cocinero, sino a los cocineros mismos que iban a desarrollar su periplo profesional, o bien en el circuito de la hostelería, o bien en esas casas de rumbo o de mucho rumbo, con un poco de suerte. Bien, a mí lo que más me gusta es el prólogo de Francisco Capella. El prólogo de Francisco Capella, que firma como un ex cocinero de Palacio Real. Yo en Palacio Real tenía localizado un Loreto Capella, pero Francisco Capella no, pero bueno. Se non è vero, è ben trovato, como dicen los italianos, ¿no? Y al final de su prólogo, pues dice una cosa que aquí veo que se me ha desconfigurado en la presentación al cambiar de un ordenador a otro, pero les voy a leer la cita porque yo vengo de Zaragoza y no he podido resistir la tentación de recoger esta cita tal cual. Innumerables son, se refiere a la época, como los mártires de Zaragoza, los libros de cocina que se han publicado en todos los idiomas, y tan inútiles en su mayoría como el sacrificio de los susodichos mártires. Más de una vez nos habrá pasado que nos compramos con toda la ilusión del mundo un libro de cocina y esto no sale, o no tiene nada que cualquier parecido con la fotografía que hay al lado es mera coincidencia. Pues bueno, esto ya pasaba en el siglo XIX. Pero es que con esta incisiva muestra de humor del ex cocinero del Palacio Real, de este tal Francisco Capella, a mí es una cosa que me ha llegado al alma. Me llamarán abuela cebolleta, pero es que estaba diagnosticando un fenómeno que hoy en día resulta todavía más evidente. Es como el principio de un fenómeno que entonces empezaba a apuntarse. Y es que hoy, en la sociedad de la información, o la llaman así, o la sociedad de las redes, la abundancia de datos y la sobreabundancia de datos no coincide, ni mucho menos, con la abundancia de conocimientos. Pero bueno, como no nos vamos a poner mucho más densos, vamos a dejar esta charla para el café de sobremesa porque ya es hora de pasar al comedor. Bienvenidos a Palacio. Bien, aquí estamos subiendo por la escalera porque la anfitriona es la que ha de recibir a los convidados que recibieron la invitación preferentemente por escrito unos días antes. ¿Y dónde recibe? En el salón. Pero si hay algo que es imprescindible, es como en el foyer de la ópera, como en el foyer del teatro de ópera, es exhibir los metros de trousseau, los metros de cola del vestido por la escalera. Esto es lo primero que hay que hacer. Llegamos al salón y hay que distinguir entre si se trata de una cena de gala para damas, una cena de gala para caballeros o una cena mixta. En este caso vamos a optar por una cena mixta. Les parecerá una tontería, pero es que hay recomendaciones para diseñar el menú de una cena compuesta solo para caballeros, de una cena compuesta para damas o de una cena mixta. ¿Cuáles son? Pues para caballeros tiene que predominar la caza de pelo. Si es para señoras, en los rôtis o en los asados tiene que predominar pues las aves, si hay pescados, los pescados evidentemente blancos, delicados, salsas blancas y salsas muy perfumadas, pero perfumadas sutilmente. Bien, en este caso vamos a optar por una ocasión mixta, como las que se representan de aquellas maneras en los salones, en las fotografías de Christian Franzen de los salones de Madrid. Bien, antes de entrar en el comedor, los invitados pueden querer lavarse las manos. Esto que están viendo aquí, por cierto, es de un libro francés donde se ve el esquema de un montaje de mesa con arreglo a la nueva etiqueta la rusa. Verán que es una cosa mucho más aligerada en el centro de lo que era la antigua etiqueta la francesa, lógicamente, pero el instrumental que tiene que manejar cada cual se ha complicado extraordinariamente. Ahora llegamos a tener hasta 4 cubiertos a la derecha del comensal.
Esto se ha ido simplificando con el tiempo porque ocupa demasiado espacio. Porque lo ideal, si recuerdan los créditos de entrada de la magnífica serie Downton Abbey, que en esto es exquisita, hay que medir 70 centímetros entre comensal y comensal. Y aquí, como tengas que medir 70 centímetros, no te cabe todo el instrumental. Está clarísimo. Bien, bueno, pues los invitados pueden manifestar el deseo de lavarse las manos, aunque vengan pues limpitos de casa, pero es una cosa que digamos que manda el buen gusto, manda el buen tono. Y para esto, en los antiguos tratados, que son un poco fantasiosos, se dice, bueno, se puede prevenir el tener el viejo aguamanil y jofaina de plata para colocarlo en el antecomedor con 2 toallas para enjugar las manos. Bien, bueno. Esta es la época en la que ya hay baños, hay lavabos, pero además puede haber lavamanos o aguamaniles de pared en los antecomedores o en los propios comedores, como es en el caso del palacete de don Joaquín Sánchez de Toca, actual embajada de Brasil, o en el caso del palacete del duque viudo de Híjar, que es en la actualidad la embajada de Portugal. Es el lavamanos este maravilloso que están viendo en la pared, pertenece al segundo lugar. O, bueno, también en el antecomedor puede haber, además del antecomedor, o habitaciones complementarias al comedor que tengan una serie de servicios que faciliten, valga la redundancia, el servicio de la mesa, ¿no? En el caso del Palacio de Cerralbo, esta función complementaria la cumpliría precisamente el billar. El billar tiene no solo un filtro de agua maravilloso, sino también entre los dos digamos, bancos corridos, ¿no? Pues ahora convenientemente camuflado, pues tenía un torno que conectaba precisamente con el montaplatos que venía directamente de cocina, porque un problema efectivamente es que los platos lleguen calientes al comedor. Esto se sabe muy bien en el Palacio Real, donde esto se soluciona con la ayuda de magníficos calientaplatos. ¿Pero qué haces? ¿Colocas los calientaplatos en el antecomedor? Era una opción que recomendaban los libros, pero otra cosa es la realidad. Digamos, bien. Entonces los montacargas venían muy bien, sobre todo cuando el comedor de gala se fue desplazando paulatinamente desde la planta baja a la primera planta o planta principal, situándose precisamente encima de las dependencias de cocina y posibilitando la colocación del montaplatos. Otra cuestión es la decoración en sí misma del comedor. Bueno, se imponen a partir de este momento, si en el comedor de diario se impone la mesa redonda, el velador de pata central, digamos más o menos grande, lógicamente en el comedor de gala, que en el 90% de los casos es la tercera habitación en tamaño de las piezas principales de un palacio, después del salón de baile y del salón principal, pues bien, se impone la mesa de gran extensión, como la que vamos a ver después, entre pues, unos 18-20 servicios, 16-20 servicios aproximadamente, o lugares, con suplementos, lo que se llama la mesa colisa, y hay un detalle que nos tendremos que fijar cada vez que vayamos, y es que es muy frecuente que aparezcan en esta época las sillas con roldanas o con ruedecitas. Muchas veces tienen ruedecitas. Porque, claro, en el Ancien Régime las sillas se colocaban con el respaldo junto a la pared, menos las sillas de respaldo a la reine estaban pensadas para ser colocadas junto a la pared, y luego estaban las de respaldo en cabriolé, que eran sillas volantes que se podían llevar de un lugar a otro. Bien, en este caso es que van a estar... se van a utilizar en una habitación fija, y aparecen esas ruedecitas, y también unas tapicerías muy sufridas, muy monas, pero muy sufridas, como por ejemplo en el caso del comedor de gala de los Cerralbo, la tapicería acolchada en gutapercha, que es un tipo de látex que procede de un árbol de Indonesia. Bien. También aparecerán otros muebles que también tenemos en el comedor pequeño burgués, está claro. Por un lado, el trinchero. El trinchero es un mueble bajo que, como su propio nombre indica, en teoría es un mueble para trinchar, pero bueno, que podía ser simplemente un mueble de apoyo, igual que hay gueridones, igual que hay mesas de apoyo que ayudan en el servicio. Están viendo aquí un dibujo magnífico del comedor desaparecido del Palacio de Ceferino Ballesteros, fantástico, y este que se puede ver todavía
que es un trinchero con tablero de mármol blanco de Macael que está en la Fundación Fernando de Castro. Y aquí ven pues de una casa de subastas madrileña pues un conjunto de cubiertos para trinchar. Este que ven aquí es para agarrar, pues por ejemplo, la pierna de cordero y sujetarla mientras se está trinchando. Luego suele aparecer los aparadores. Los aparadores son el mueble de exhibición. Normalmente van por parejas. En este caso vamos a ver que también son dos aparadores neogóticos. En general se recomienda que los colores tanto de la carpintería como de las tapicerías, como del parqué, como de todo lo que haya en el comedor de gala tienda a ser de gamas oscuras, granates, verdes, pardos, etcétera, y que haya bastantes superficies reflectantes, o sea, por ejemplo, espejos. ¿Por qué? Porque ahí lo que tiene que lucir son las damas, el joyerío, la cristalería, la vajilla, absolutamente todo. Todo eso es lo que tiene que dar luz. Entonces, lo que se produce es, digamos, o lo que se propicia, mejor dicho, es un juego de contrastes. Aquí la luz, pues enseguida se hará mixta. Se ha comido siempre, o se cenaba siempre a la luz de las velas, lógicamente, pero enseguida se aprovecharán las posibilidades de la iluminación mixta del gas con las velas. La electricidad costará un poquito más, hasta los 80 ya muy marcados y de una manera muy excepcional no tendremos electricidad en estos espacios, entre otras cosas porque no es una luz que favorezca a las damas particularmente, esto es lo que se dice, esto es verdaderamente lo que se dice. Bien, este es el comedor que vamos a ver. Este es el magnífico comedor que vamos a ver porque los techos o bien se trabajan con casetones o bien se dejan para pinturas alegóricas, ¿no? Relacionadas con la comida o con la bebida, caso del Palacio de Linares. Pero las paredes, lo que queda de las paredes, pues hay unos zócalos donde predomina la boiserie, la carpintería, predominantemente oscura, y cada vez más alta en general que los arrimaderos del resto de las habitaciones, en concordancia con las proporciones tanto de los aparadores como de las chimeneas, pues se sube un poquito la altura de ese arrimadero, y el espacio de pared que queda, o el plano de pared que queda libre, o bien se llena, como será el caso, con unos tapices y en ese caso mandan los temas de montería, o bien con pintura de bodegones, como por ejemplo en el caso Cerralbo. Estos son tapices de montería del comedor de invierno del Palacio de Linares, y en el comedor de gala, junto al trinchero y una mesa auxiliar, pues vemos los bodegones del Museo Cerralbo. Vamos a poner la mesa. Vamos a poner la mesa porque durante siglos lo que se impuso en las mantelerías eran los adamascados. Los adamascados de Flandes, maravillosos, luego los que venían de Sada para esa fábrica coruñesa, ¿no? Donde se hicieron a partir del 18 esos manteles y mantelerías damasquinadas, pero es que ahora se ponen muy nerviosos si ven un trozo de tejido liso. Entonces, claro, las señoras también están borda, que también lo estaban antes, ¿no? Pero bueno, ahora eso se refleja en la lencería de mesa. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el montaje que hay del Museo del Romanticismo, donde predomina todavía esos damasquinados, ¿no? Y como mucho apliques de flecos, ¿no? Que podían ser para un mantel de merienda, un mantel de postres o de dulces, pues luego si nos vamos al ajuar de Paula Florido, con Lázaro Galdiano, esto es el reino de las aplicaciones, o sea, son pues bueno, puntillas de Venecia, puntillas de Milán, puntillas de bolillos de españolas, pues nuevos tejidos como el crepe de lino, bordados por todas partes, las omnipresentes iniciales que seguramente nosotros habremos heredado más de uno y más de dos, y luego estas son dos piezas maravillosas de Guipur y de encaje de tul que pertenecen al Museo Nacional de Artes Decorativas, ¿no? Porque también entran otros tejidos con mayores transparencias. Bueno, pues ya tenemos puesta la mesa. Y 70 centímetros para cada comensal. En esta época hay que adornar la mesa de una manera diferente a las anteriores. Se recomienda que los centros de mesa se pongan en pendant, es decir, a juego. Un centro floral
un poquito más amplio, en un florero del centro, como podría ser este que tenemos aquí, y luego otros 2 más bajitos en los extremos, cerca de las cabeceras, ocupando lo que se llama el camino de la mesa. Bien. Porque se dice, pues por ejemplo en el caso de Solichón, dice, porque no es adecuado esto de los centros altos que no permiten la conversación. Vale, una cosa es la teoría, otra cosa es cuando tú ves fotografías, ves dibujos, ves ilustraciones, ves grabados y demás, y no han hecho ni caso. Entre otras cosas porque lo que tenían muchos de ellos era dulceras, esta dulcera del Palacio de Cerralbo, que son muy altas, y estas dulceras con frutas y con dulces, con pequeñas piezas de repostería, se ponen desde el minuto 0 en la mesa y permanecerán durante toda la comida. Esto sería, digamos, un montaje al uso, según un modelo francés, de montaje a la rusa. Pues podemos la piña, las dulceras, los centros de mesa, los cubiertos. ¿Ven dónde está la tarjeta? Las servilletas no se doblan de una manera muy barroca, entre otras cosas porque se tiende a poner el panecillo. Bien. Por supuesto, en el menú impreso imperan los galicismos, con unas faltas de ortografía tremebundas y unas castellanizaciones fantásticas. Y luego, pues en las ocasiones de más boato se pone también, como ya habíamos dicho, el programa musical. El servicio de agua, bueno, pues el servicio de agua, aquí vemos la mesa de doña Emilia Pardo Bazán y se pueden apreciar los jarros para el agua, de cristal o de cristal tallado, de grabado al ácido o lo que sea, con unos apliques de plata. Y esto me permite la posibilidad de proyectar el filtro que está en la sala de billar del Palacio Cerralbo. Otra cuestión es los vinos. Los vinos van a estar también desde el principio en el comedor. Y aquí, de todas maneras, voy a volver a recurrir a Downton Abbey. No sé si han visto a Carson alguna vez calentar ligeramente el Burdeos, porque se pasa el vino se pasa de las botellas. A ver, en esta época y paulatinamente se impondrá que salgan las botellas. Se pueda ver, solo se quite el polvo. Solo se quite el polvo de la bodega y que uno vea pues la añada y que vea perfectamente el vino que se está sirviendo. Pero también las inercias pueden mucho en la mesa, ¿no? Entonces, si uno tiene unas magníficas garrafas de cristal tallado, pues las pasa, y filtra de paso, porque eso nos aseguramos que no pasa el pozo o nadie se queda con el pozo, digamos, del vino. Entonces el Burdeos siempre se filtra al lado de una velita para que se caliente un poco. El Borgoña no, que el Borgoña tiene que ser más frío, pero el Burdeos sí. En esta época, como aparece aquí en esta visión del comedor de gala de los Cerralbo, se prefiere la presidencia a la francesa, es decir, los sitios principales estarán colocados uno enfrente del otro, pero no en los extremos largos de la mesa de colisas, no en los extremos cortos de la mesa de colisas, sino en los extremos largos, ¿no? Lo que nos creará al menos 2 focos de conversación. La manera de entrar en el comedor también tiene su pauta. Si hemos pasado primero al antecomedor, si estaban todos los convidados que no tienen que llegar muy pronto, estaban antes en el comedor, el primero que se moverá es el anfitrión, haciendo de bracero de la dama de mayor rango. Y a continuación el invitado de honor tiene que hacer otro tanto con la anfitriona y todos seguir hacia el comedor. Una vez que estén ahí, las posiciones, si optamos por esa presidencia a la francesa, la invitada de honor estará a la derecha del anfitrión y el invitado de honor a la derecha de la anfitriona. Vamos a quedarnos con este dato porque luego en los cambios de servicio pues va a haber. Esto que están viendo aquí, aparte de las diferentes botellas, que en esa época sí que se respetaba mucho cuando un Burdeos estaba embotellado en un Burdeos, un Borgoña en una Borgoña y un vino alsaciano, como un vino del Rin, en una flûte. Que es este tipo de botellas. El champán, que siempre se sirve con los asados, se tiene que enfriar y para esto tenemos una cubitera maravillosa de Baccarat, que trajo de su anterior matrimonio Paula Florido y que pertenecía a su ajuar. Estas son ya de 1903, que ya tienen las iniciales de Lázaro Galdiano y de Paula Florido, y son ese tipo de garraf que se utilizan para traspasar los vinos. ¿Cómo empieza la comida? Ya nos ha costado empezar la comida.
con las sopas o potage. Bien, ¿qué se sirve? Otra vez vamos a tener que volver al lardi. Cuando nos vamos a tomar un consomé al lardi, ¿qué nos echamos en el samovar? Cuando vamos al samovar, jerez, ¿no? Bien, las sopas se sirven con jerez. Entonces, se sirven con tío Pepe, Sánchez Romate, lo que sea, ¿no? Estas son 2 soperas del ajuar de Parque Florido, una del anterior matrimonio de Paula Florida y este de 1903, y parte de la cubertería. Pero cuando se sirven las sopas, hay algo que ya está en la mesa, porque claro, están lo que se llama los platos volantes, hors d'oeuvre en francés, y aquí castellanizamos todo a la brava, hors d'oeuvres, que es un poco cacofónico, los hors-d'oeuvres. A mí me gusta más hablar de volantes, ¿no? Volantes. Pues bien, son los volantes fríos o entremeses fríos, los aperitivos, para que nos entendamos. Entonces, cuando se sirve la sopa, en realidad, los platitos de volantes fríos ya están en la mesa. Y con los volantes fríos, que todavía no se van a comer, se servirá el Burdeos tinto. Empezamos con Burdeos tinto. Estos son modelos de volantes que pues puede tener. Los volantes fríos nunca, los fríos, nunca se registran en la tarjeta del menú. No se ponen. Igual que las frutas que componen el postre. Se sirven con burdeos tintos y aquí pues hay pues desde lengua escarlata, rabanitos, arenques, ahumados, anchoas, lo que queráis, toda clase de chacinas y las aceitunas, lo cual es una novedad. Es una novedad porque nosotros ahora comemos las aceitunas siempre de aperitivo, ¿no? Pero tened en cuenta que en España en la mesa, o tengan en cuenta, perdón, que he pasado al tuteo escandinavo sin previo aviso, tengan en cuenta que, por ejemplo, en la mesa de los Austrias, de los Austrias mayores particularmente, las aceitunas se tomaban al final. De hecho, la expresión llegar a las aceitunas significa llegar tarde a una cita, desde el diablo cojuelo en adelante. Bien, pues estos platos se ponen en las entremeseras. Bien, luego vienen los volantes de cocina o los volantes calientes, que genéricamente se toma la costumbre de registrarlos en la tarjeta de menú como frito, una expresión que le horroriza a Mariano Pardo de Figueroa, al doctor Tebusen. Croquetas, costraditas, etc., pero también timbalitos. Estos son moldes del Palacio Real para daguiole. Los moldes daguiole, que nosotros llamaríamos vulgarmente flaneras. Entonces hay acanalados y lisos. Entonces se hacen pequeños pudines, o no son exactamente pudins, pequeños flanecitos salados de verduras o de distintas, que se napan con alguna salsa. Entonces esto se entraría dentro de fritos. Se ha impuesto el servicio a la rusa, pero venimos del servicio a la francesa, que por lo que se caracterizaba era por su esplendidez, porque era una fiesta para los ojos, fundamentalmente, incluso más que para el paladar, para los ojos, ¿no? Ese papel, dramatúrgicamente hablando, lo retoman en el servicio a la rusa los relevés. Los relevés son platos que están hechos para impresionar. Para el primer coup d'éclat de la mesa, ¿no? Son piezas grandes, pero que tienen que aparecer ya trinchadas, porque el camarero va a entrar por la izquierda y tú vas a coger las cositas que ya están trinchadas. Tienen por misión realzar la comida, así que es esencial la presentación. Siempre se ponen con brochetas o brochette. Aquí la importancia de los relevés, lo que produce o lo que hemos heredado de los relevés, es que empiezan a darle un papel, aunque los relevés son indistintamente de pescado y de carne, empiezan a dar empiezan a ser el germen de colocar en nuestros banquetes largos el pescado antes que la carne. Entonces, entre los relevés de pescado, lo que se impone pues son preparaciones como la trucha, la chambord, que es espectacular, como veis, y los grandes pescados hechos en poissonnières, pescaderas o besugueras o barquillas, porque aquí cada uno los llama como quiere, cada cocinero los llama como quiere. Y bueno, si es un rodaballo ya, esta es una pieza del Palacio Real, de las cocinas también del Palacio Real, que es una tourboutière, turbutiera, como lo castellanizamos aquí. Bien, en realidad es un objeto muy antiguo, porque las primeras menciones en francés a
a estos recipientes para hacer al court-bouillon en un caldo corto, el rodaballo, son del siglo XVII, aunque entonces se llamaban tourbottines, y la tourbottine no tenía esta forma de losange o de rombo que tiene a partir del siglo XIX. También puede haber relevé de carne, y los relevés de carne se pueden dividir entre piezas grandes asadas, solomillos enteros que luego son trinchados y demás, lomos, etcétera, o bien los jamones, porque son carnes frescas o carnes saladas. El jamón se sirve desalado y cocido. Uno de los platos más importantes es precisamente el jamón al vino, que es cocido al vino, o braseado. Entonces tenemos, igual que tenemos piezas para hacer pescados en caldo corto, pues tenemos también piezas para brasear o piezas específicas para hacer jamones. Bien. Luego llegamos a lo que se llama las entradas, y las entradas es todo aquello, cuando estamos hablando de entradas calientes, estamos hablando de todo aquello que está cortado en unos cortes con un nombre muy determinado, es decir, filete o escalope, o rodaja, y me da igual que sea un salmón, que sea una pierna de no sé qué, es decir, algo que tenga rodajas de verdad o que no las tenga en absoluto. Se llama así porque se le da esa forma. Simple y llanamente. Entonces se cortan en esa manera, a veces se empanan, y la presentación de las entradas es muy particular. Las entradas vuelven a dividirse en frías y calientes, al igual que había pasado con los hors d'oeuvre o hors d'oeuvres, ¿no? Bien, aquí el mundo de los moldes es esencial. En las entradas calientes, los filetes de lenguado o lo que sea, se presentan sobre una especie de aros o coronas que se moldean con estos moldes anulares, que se llaman borduras. Entonces están hechos se mete arroz, digamos un poquito a presión, arroz o risotos, o patata, que adquieren este aspecto, ¿no? Encima se colocan las piezas, se napan con la salsa, y en el interior del cerco que compone la bordura se coloca la guarnición. Claro, esta es la época en la que además es el imperio de la trufa. La trufa no ha tenido apenas significación en la alta cocina española hasta este momento, por influencia francesa, que tenemos trufa prácticamente con todo. En las entradas frías dominan lo que se llama los chaud-froid, los caliente-frío, que aquí están puestos con una de esas castellanizaciones tremendas, tomadas teóricamente de Carême, porque sería chaud-froid, ¿no? Chaud-froid con ese, pero el chaud-froid, pues por ejemplo sería pues ven ustedes la bordura y por encima una carne y una salsa cocinadas en caliente pero presentadas en frío, con una gelatina maravillosa que le da un brillo espectacular. Y si no, los aspics. Para que esto brille, para que las gelatinas brillen, hay que clarificar los caldos y luego filtrarlos de una manera curiosísima. Esta es una ilustración donde se muestra cómo clarificar un caldo. Con estas entradas frías podemos querer, quizá con estos aspics de verdura o de foie también, porque aquí también es cuando entra el foie, en grandes cantidades, ¿no? Podemos querer un vino del Rin, que se sirve en unas copas especiales, preferentemente tintadas en verde, aunque las diferencias de colores en la cristalería solo se imponen a partir de 1914, y entran a esas botellas especiales flûte de vinos alsacianos o de vinos del Rin. Esto es una sugerencia para presentar el foie. Lo digo por si se animan esta Navidad. Entonces son esos pequeños moldes, esas pequeñas daguioles. Entonces aquí lo que se ha hecho ha sido recortar verduras simplemente hechas al dente, colocarlas con una gelatina, poner el micuí aquí dentro y luego otro baño de gelatina, un aspic, y así se presentan. Una cosa, 5 minutos prácticamente. Bien, esto es forma parte de moldes. Aquí hay un poco de todo, ¿no? Hay moldes de borduras, hay moldes también para pasteles, para pasteles de carne, para vol au vent, etcétera, etcétera. Estos también son moldes de bordura. Este es un borde de moldura de aspic, para gelatinas. Los de aspic, permiten mayores fantasías porque se desmoldan mucho mejor. Cuando la gelatina cuaja, si tienen cuaja en hielo,
pues luego con un poquito de agua caliente o templada, pues sale perfecto. Si la gelatina está bien hecha y está bastante gelificada, pues no hay ningún problema. Esto puede ser de carne, pasteles de carne puede haberlos en las entradas frías y en las entradas calientes. Este molde en particular es específico para hacer panes de ave o de caza. Entonces se hace con una carne blanqueada o guisada, pero picada a mortero finísima y luego cuajada en esto mismo. En este mismo, que por supuesto son moldes estañados que luego se engrasan con manteca de vaca y luego la mezcla se cuece primero al baño María y luego se termina al baño María también dentro del horno con un papel parafinado por encima. Luego se desmolda, se coloca sobre la bandeja y al interior va la guarnición, que ya se pueden imaginar. Trufa gogo, una salsa maravillosa, etcétera, etcétera. Estos moldes que tienen bisagras es para hacer este tipo de cosas. Aquí vemos un molde parecido, pues el canelado o no, moldes para pastel de jamón y ternera, que se pueden terminar con lo habitual, crestas de gallo, si tomamos como referencia la obra de Jules Gouffé, que se tradujo al español, con todas las ilustraciones, o la de Urbain Dubois. Pues tenemos trufas, cangrejos de río y crestas de gallo. También otros 5 minutos. Todo es... Bien, después de esto, si no nos ha dado algo, entonces ya lo que se prevé, porque estábamos en los principios, o sea, son las entradas, es decir, los principios. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para el punto álgido del banquete. El punto álgido del banquete es el asado, el rôti, el roast, ¿no? Y para eso hay que hacer una tregua, o sea, bandera blanca. Y la bandera blanca es el spoon o punch, es el ponche. Ahí sí que es muy... la terminología es muy, muy anglófona, ¿no? Y el más popular en España, el ponche a la romana. Y este es el precedente de esos sorbetes que desde los años 80-90 se impusieron en las bodas y que tanto daño han hecho, que tantas digestiones han cortado, ¿no? Bueno, pues se basa, digamos, en una estética del contraste. Es decir, si el asado, que es el punto álgido del banquete, es contundente, sólido, relativamente seco, hombre, no seco en el sentido de seco, no es peyorativo, pero no es líquido, sino que es sólido, seco, ha de masticarse, es salado y es caliente. Para preparar eso hay que jugar al máximo contraste con algo dulce, líquido o semilíquido y frío. Entonces esto es preparar el estómago para el asado. Hasta ahora casi todo todas las preparaciones que hemos hablado se hacían en este tipo de cocina, en el hogar bajo, en estas cocinas maravillosas. Esta es la de Palacio. En daubière o en brassière, en estos recipientes que también los hay en abundancia en la cocina de Palacio, que son para estofar. Cuando nos encontramos con una tapa así es porque también se ponen brasas arriba, ¿de acuerdo? Por eso tenemos esa especie de cerco. ¿Qué se entiende por asado en la época? Perdonen. Pues algo muy distinto. Nosotros entendemos por asado algo que sacamos del horno, ¿a que sí? Pues no. Eso hubiera sido una aberración. En el horno se cuece, en términos de la mentalidad de los cocineros, igual que en las parrillas o fumisterías, lo que se llamaba las prusianas, que son cerradas. Es decir, todo aquello que se hace en un medio cerrado se considera medio asado, medio cocido. Por eso se habla de prusianas o de parrillas o cocer a la parrilla, que para nosotros es una expresión casi que es un oxímoron, ¿no? Pues no es el sentido. En cambio, se entiende por asado el asado que debe ser el plato principal. El asado tiene que hacerse al espetón, por lo tanto en un fuego abierto, en un grand rôtisseur,
¿no? Que es como, la propia etimología en otros idiomas también nos lo da, ¿no? Es el rôti, ¿no? Y el to roast, esto lo dice Yvonne Day, que es un magnífico recreador de cocina histórica, siempre recuerda que la raíz en inglés del verbo asar y del verbo girar es la misma. Entonces, el verdadero asado es el que se hace así. En estos asadoras. Ahora bien, esto es el asador de las cocinas de Palacio Real. Incluso en un palacio como este podrían permitirse un asador de estas características, obviamente no, porque además sería un desperdicio total y absoluto. Para esto tenemos, para esto tenemos esta publicidad, por ejemplo, la de José Precler Hijos, una marca de Barcelona que tiene muchas patentes culinarias fantásticas, donde tenemos esos dos asadores verticales y otras opciones más económicas emparentadas pues con digamos, mecanismos más asequibles a otras cosas como el bottle jack en el medio anglosajón. ¿Cómo se hace el famoso omnipresente juguillo? ¿Cómo se recoge el juguillo? Porque en estos asadores aquí nada se tira. Esto del jugo que caiga y que se evapore con un tufo horroroso no se ha hecho nunca, pero ni desde época medieval. Para eso está lo que en castellano siempre se llamaba la graserilla, la graserilla, y que en francés se llama la léche frite, que en realidad es una especie de bandeja donde va cayendo todo el jugo del asado, que es con el que luego se hace la salsa correspondiente. En los antiguos asadores preindustriales, con el jugo que caía desde el 15 hasta el 18 en la graserilla, se aderezaba el jigote del señor, que estaba simplemente cocido y estaba muy soso. Entonces con ese jugo del asado se aderezaba el jigote del señor. Aquí podemos hacer pues el gravy. Bueno, con el asado, y para disimular, y solo para disimular, ya estamos llegando al final de la comida, tranquilos, no tendremos que correr los 200 metros después de esto, se servía la ensalada. Y hay dos tipos de ensalada, las crudas y las cocidas. Las crudas las aliña a última hora el personal de sala, que en el caso de las cenas de gala siempre es masculino y de librea. De diarios pueden servir las mujeres, en cena de gala no. Masculino y de librea, y si nos ponemos muy, muy ortodoxos también con guante blanco, hilito, por supuesto. Bueno, pues estos son los encargados de alinear en las ensaladas frías. Las cocidas, como la famosa ensaladilla rusa, que llevaba de todo, la nuestra es una tontería en comparación con lo que llevaban las ensaladillas rusas en el 19, esas salen aliñadas de cocina. Y con el asado que se toma, champaña. No está mal, champaña. Vamos, como decían los franceses, hay que ir de los vinos más suaves al más lampant, que pues bueno, pues sí. Bien, aquí tenemos dos modalidades de copas de champagne de las dos cristalerías antes de casarse con Lázaro Galdiano y después de Paula Florido, una flute y la que se utiliza a partir de 1903. Y bueno, también hay otra especie de receso o de tregua digestiva, que para unos tiene que servirse un poquito antes del asado y para otros justo después, que son lo que hemos traducido como falso amigo legumbres, o aparece en el menú como legumbres, que lógicamente no son legumbres, a excepción de las habas, que sí que pueden figurar aquí, las habas verdes. Pues no se toman el cocido a estas horas. Legumbres viene pues de la traducción literal y errónea de legume, pero se está refiriendo alcachofas, guisantes, espárragos. ¿Cuáles son los reyes? Básicamente los guisantes y los espárragos. Aunque caben muchos más, también hay muchas recetas de espinacas. Como dice Adolfo Solichón, son lo más flojo de una comida. Y en realidad lo verde de guarnición. Casi siempre existe esa idea. Pero bueno, el introducir oficialmente las legumes, ¿no? Las legumbres en el menú, lo que hace es que aparezca una pieza de vajilla nueva, que es la legumbrera, que estamos viendo aquí una pieza de sargadelos a imitación de las vajillas inglesas que pertenece al Museo Nacional de Artes Decorativas. Y volvemos al Burdeos tinto. ¿Quién ha dicho que no hay que mezclar?
¿Quién ha dicho que hay que mezclar? Porque ya hemos tomado Burdeos tinto, Borgoñas, con los Relevé, si nos apetece algún Borgoña fresquito. Luego hemos ido al Champagne y luego... hemos empezado con Jerez, y luego volvemos al Burdeos tinto otra vez. Esto todo el mundo no estaba de acuerdo. Bien, en esta época también se multiplica el instrumental de cocina. Lo que están viendo abajo, también de una casa de subastas madrileña, son pinzas exclusivas para espárragos. Ya saben que la etiqueta exquisita dice que los espárragos con la mano. Es decir, que el anuncio de carretilla no va desencaminado. Pero, parece que no queda bien en una mesa de rumbo. Por lo tanto, aparecen estas pinzas particulares o incluso platos específicos para los espárragos. Y llegamos al reino de lo dulce. Tranquilos, que ya estamos llegando al final, al reino de los postres. Esto en cocina también tiene un espacio aparte y tiene un utillaje aparte. La batería de cocina, todo aquello donde se vaya a calentar azúcar a partir de ciertos puntos, a partir de ciertas temperaturas, de los 230 grados centígrados en adelante, no puede estar estañado al interior. Por una sencilla razón, porque el baño interior se funde y tomas metal. Y en el estañado interviene plomo, en fin, no es muy recomendable. El punto de fusión del estaño está por unos 230 y algo grados, ¿no? Entonces, siempre que se vaya a hacer caramelo, o siempre que se vaya, no se puede utilizar. ¿De acuerdo? Luego, por otro lado, tenemos los peroles y los carros de confitería, por lo tanto, y los cazos, perdón, como este de aquí, que son cazos de pico muy pronunciado precisamente para verter con seguridad de esos almíbares, luego tienen un problema. Por ejemplo, si estamos trabajando con ácidos, como por ejemplo con zumo de cítricos, el cobre con zumo de cítrico lo que produce directamente es el verdín. Entonces, eso es verdaderamente casi química aplicada, ¿no? Sin el casi, es química aplicada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas. ¿Con qué empezamos? Volvemos otra vez con los helados, es el reino de los helados. Aquí tenemos la colección fantástica de las heladeras de Palacio Real, y con esto se hacen maravillas. El servicio de helados se moldea de esta manera tan fantástica. Siempre se utiliza en las heladoras, siempre hay que utilizar la nieve que se machaca a mano, hielo, barras de hielo que se machacan a mano, y una cuarta parte del peso que se vaya a utilizar del hielo se coge en sal gorda, ¿no? Y se hace la mezcla, se coloca en el fondo de la cubeta, del cubo de madera barreado, se coloca la cubeta con el líquido que se vaya a helar y se van poniendo capas. Hay 3 tipos de helados básicamente en esta época, que son los de base magra, es decir, los de frutas y lo que llamaríamos un sorbete, que puede terminar, si lo combinamos con una clara montada, en un ponche o en una espuma. Los mantecados, que es como llamamos a los helados de base grasa, es decir, aquellos que tienen como inicio los lácteos o una crema inglesa. Y luego los napolitanos, que son lo intermedio, que es la mezcla de un puré de frutas con leche. Entonces, los montajes, la imaginación al poder. Entonces tenemos estos montajes maravillosos. Estas cajas que tenemos también en el Palacio Real, que pueden servir para hacer napolitanas, lo que en Aragón aquí no sé si tienen un nombre especial, estos helados al corte con varios colores, porque lo que se dice es, se recomienda poner varios colores y sabores, es una palabra antigua que en algunos pueblos aún se usa, frisel. ¿Hay algo parecido? ¿No? Frisel. Es curioso, no sé, y la verdad es que no tengo ni idea de qué viene, ¿no? Para hacerlo en estas cajas, este es un molde inglés, este es un molde británico, se hace directamente, pero en estas cajas convenía colocar un papel parafinado, antes de verter. Y esto es lo que se puede poner en los buffets, y en el selecto ambiguo. Los quesos helados, estos moldes dobles, que se podía hacer 2 cosas. O bien, si se iban a hacer de un solo color, se rellenaban y se ponían directamente en nieve, se sumergían en nieve. O lo más habitual es primero hacer el helado en la heladora, y luego pues combinar a lo mejor 1 o 2 colores o más en estos moldes dobles y conservarlos en nieve hasta que se vayan a servir. Si creen que hemos terminado, pues no, porque ahora vienen lo que se llama entremeses. Los entremeses dulces, entremets dulces.
que en realidad son los postres. Y aquí volvemos a tener calientes y fríos. Pero, a diferencia de lo que es lo habitual, primero lo frío y luego lo caliente, aquí se empieza con los calientes, soufflés y tortilla soufflé, que es el precedente de la famosa soufflé Alaska, y luego los fríos. Estos, pues bueno, son moldes específicos, aunque ahora nos parezcan todos iguales, en la época sabía la gente qué es lo que iba a hacer. Por ejemplo, esto es un molde para charlota. La charlota se pone de moda, la charlotte, que es Charlotte, porque es un postre inglés de finales del 18 que se crea en honor de la esposa de Jorge III, pero se pone de moda ya en el 19 avanzado. Y no sé si lo recuerdan, pero hubo un momento de pánico cuando la pobre señora Patmore en la primera temporada de Downton Abbey descubre que tiene cataratas y le dicen que tiene que hacer una charlota, que es dificilísima y que requiere un trabajo extraordinario. ¿Ven cada uno de estas tablitas? Eso es pan de molde. O pan de molde o bizcocho que se ha cortado en rectángulos perfectos. Todo el molde se ha engrasado con mantequilla. El fondo se ha puesto un círculo de papel también engrasado con mantequilla. Se rellena así, luego se rellena con una compota cocinada de manzana y luego se cocina al horno hasta que esto queda completamente dorado y hecho un bloque. O sea, otros 5 minutos, Más postres de la época, calientes de una masa fermentada leudada, el sabagan. Estos son moldes para sabagan, por ejemplo. Y estos son moldes de bavarois. No confundir el baba, o el baba al ron, que es un tipo de bizcocho emborrachado, con el bavarois, que es lo que castellanizamos aquí como bavarois. Bavarois. La cosa castiza. Bueno, pues el bavarois se sirve frío, por lo tanto los moldes de bavarois como se van a cuajar en hielo, como la mezcla va a cuajar en hielo porque es un puré gelificado, pero con base láctea, pues estos se engrasan no con mantequilla, que no tendría sentido, sino con aceite de almendras dulces. La combinación es muy peculiar. Y luego están los aspics, que si resisten el frío pueden estar adornando la mesa con anterioridad, y ya dan un toque de color junto con las frutas, con las piñas. Si estamos a final de mayo, pues tenemos también mucha fruta roja y queda preciosa. Los aspics tienen un problema. Los aspics se tienen que preparar con muchísimo cuidado porque utilizamos zumos con ácido, pero claro, también se hacen con un azúcar, con un almíbar, por lo tanto es un perol no estañado, pero luego se pueden hacer tranquilamente en moldes estañados cuando ya se trata simplemente de moldear, porque no le va a afectar en absoluto. El famoso manjar blanco se pone en España, que ahora, claro, como somos muy finos, ya lo llamamos blanc manger, le hemos quitado las pechugas de capón y ya es algo mucho más ligero. Se hacen unos moldes muy parecidos al bavarois. Fijaos, qué maravilla, Y estos son unos moldes de cristal también para gelatinas que hay en Palacio Real que quedarían más o menos como esto. Gelatinas. Quedarían más o menos. En las gelatinas hay virguerías, sobre todo los ingleses. Los ingleses hacen muchos moldes dobles y hasta triples que permiten hacer juegos de transparencias y de color. Filtrar una gelatina para un aspic dulce es ya, un trabajo. Y estos chinos son los que se utilizan, por ejemplo, para colar las cremas de bavarois. Llegamos al café, si hemos sobrevivido a la cena. Si hemos sobrevivido a la cena, llegamos al café y el café se sirve en otro lugar, porque solo, como dice el hombre fino, ¿no?, que es un manual de costumbres de la época, solo en las casas de poca etiqueta, digamos, pues se toma el café en la misma mesa en la que se ha comido. Y desde luego en una cena de gala es completamente inadecuado. ¿Cómo se da la señal de que la cosa está terminando? Pues bueno, la conversación decae, los postres ya no se los come nadie, ¿no? Y la señora mueve sutilmente su servilleta, la deja en la mesa y vuelve el ballet, en el que el anfitrión
coge del brazo a la señora que está sentada a su derecha, el invitado de honor hace otro tanto con la anfitriona y se encaminan hacia la sala contigua o el antecomedor o donde se haya elegido servir el café. Estas son 2 piezas de la Platería Alcaide de Madrid que pertenecieron al ajuar de Lázaro Galdiano y Paula Florido. Esto es una cafetera hidroneumática, que hay un pasaje de un relato de Galdós donde habla precisamente de que alguien sacó en una mesa una de estas cafeteras que te hacían el café gota a gota. Efectivamente, eso existe desde el siglo XVIII, se comercializaban así, con esta caja con raso al interior, y bueno, pues era todo un espectáculo. Son los precedentes de la Coma, de la cafetera Coma. Y luego había virguerías para uso individual, como este hervidor patentado por Napier, que lo tenemos aquí al lado, lo tenemos en el Museo Nacional de Artes Decorativas, es una cucada. Por supuesto, para el café copa puro los señores siempre podían tener con la habitación exótica, ¿no? Porque es el momento en el que todo lo que se fuma y se bebe después de comer, si es turco, es mejor, ¿no? El café a la turca o el tabaco a la turca, teniendo cigarros de La Habana. Pero bueno, es una broma, ¿no? Este es lo que se llama el salón árabe o la sala árabe del Museo Cerralbo, y este es una de las nada menos que 16 zarfs turcos que tiene también la colección Cerralbo. El zarf, que no tuvo mucho éxito aquí, pero es una excentricidad muy, muy divertida, no es sino el soporte para contener el recipiente de porcelana, sin asa, la tacita de porcelana para poner el café. Bien, en estos casos, o en algunas ocasiones muy particulares, pues en algunos banquetes memorables que dio el Marqués de Salamanca, pues a los invitados se les obsequiaba además con un pequeño regalo, uno específico para las damas y otro para los camareros. Y otro para los caballeros. Bueno, aquí pues lo siento, no he traído, no sabía ni cuánta gente iba a venir, no he traído, pero me gustaría obsequiarles con una receta, si tienen algo para apuntar, de una mostaza a lo lírico, de mediados del siglo XIX, y que sale muy bien, que se hace con la Colmans. La Colmans tiene exactamente las mismas latas que hoy en día de mostaza, exactamente iguales, se pueden comprar aquí en Madrid. Se pone un vaso con 20 gramos de harina de mostaza, es decir, mostaza en polvo. Pueden hacer las fotografías, que es más fácil. La cuarta parte de una cucharada pequeña de sal blanca. Bueno, esto se hace un poco al gusto. Un poco de pimienta, 2 cucharadas soperas de caldo y de buen vinagre. Y hay una cosa, la receta al final me encanta. Está mejor que con caldo, vino de Madeira. Siempre si se puede utilizar un vino, siempre mejor que el caldo. Bueno, es excelente, podría darle un punch, un toque musical a su asado de estas navidades, y me ha parecido apropiado. Bien, llegamos al final con uno de los comedores más elogiados por los cronistas de sociedad, el de los marqueses de la Romana. Y si esta conferencia ha sido de su agrado, ya saben lo que toca. Dentro de 8 días, vuelta a otra conferencia que ya no daré yo, para agradecerlo en la visita de digestión.